pero ¿qué está detrás de este rally del peso y la bolsa? Analizo el tema con ayuda de Juan Francisco Caudillo, él es analista técnico senior de Monex. Juan Francisco, gracias, buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues estaba revisando aquí con el equipo de análisis del Financiero que las últimas 10 sesiones el peso ha ganado terreno frente al dólar en 9 de ellas. La pregunta para ti es, ¿qué favorece la apreciación del peso? Si son factores que están en torno al mercado, como la recuperación que ha tenido el precio del petróleo, que ha habido también apetito por riesgo ya en el mercado, o empieza a haber también algunos temas estructurales en que los inversionistas y el mercado ya les están poniendo atención. Factores estructurales me refiero sobre México. Sí, mira, hay varios factores. Uno de ellos que nosotros estamos percibiendo es que habíamos estado viendo poco apetito del riesgo en los inversionistas. Sin embargo, últimamente los mercados han estado registrando nuevos máximos históricos. Esto lo que ha ocasionado es que de alguna manera reviva el apetito de riesgo en los inversionistas. Vemos cómo los movimientos en las bolsas, por ponerte un ejemplo, de febrero a la fecha, la bolsa en México ha subido más o menos un 22% si consideramos los máximos que vimos ayer. Y en el caso de los índices en Estados Unidos, 21% el Standard & Poor's. Entonces, Brasil, por poner otro ejemplo, 60% de avance en estos últimos meses. Entonces, todo esto es un reflejo de que los inversionistas están viendo dificultad de dónde colocar sus recursos y obviamente pues están teniendo, tal vez no con mucho agrado, no con mucho fundamento, colocarse en mercados emergentes, y en ese sentido pues lo han hecho a través de la bolsa, y cuando vienen a la bolsa pues de alguna manera generan cierta presión, o le quitan presión más bien dicho al peso, en donde empezamos a ver que hay más dólares disponibles porque vienen con dólares a invertir en pesos, y eso pues obviamente ha generado esta apreciación en mayor medida de lo que nosotros percibimos. Hace unas semanas el dólar estaba cerca de 19 pesos, hoy está en 18 pesos. Correcto. Desde el punto de vista técnico, no está ya el dólar barato, lo que podría limitar su baja, la que ha tenido en estas semanas, y por tanto esto también pudiera frenar la recuperación del peso. Pues sí, fíjate, en la parte técnica hay un elemento muy importante que la mayoría de la gente ahorita está analizando y está observando. ¿A qué me refiero? El promedio simple de 200 días, que es el promedio de los últimos 200 días del tipo de cambio, se encuentra en 17,93. El día de hoy, como comentaban, más o menos son los mínimos que hizo el tipo de cambio, por ahí de 17,91 en el interbancario. Entonces, lo que nosotros estamos viendo o percibiendo en la parte técnica es que este regreso a los promedios puede darle un ímpetu alcista al dólar y al tipo de cambio hacia adelante. Obviamente, estamos todavía ante la expectativa de que ese nivel y ese promedio sean validados como soporte, y de ser así podría ser el pretexto o el catalizador de mayores alzas hacia adelante. Ahora, también está el otro punto. Si ese promedio fuera roto, pues obviamente también generaría presiones bajistas y en ese sentido de apreciación en el peso. Por darte un ejemplo preciso, el promedio móvil de 200 días del tipo de cambio, el tipo de cambio desde agosto del 2014, o sea, hace 2 años, solamente en 2 ocasiones, en 2 días ha estado por debajo del promedio, y eso fue el pasado 29 de mayo y el 2 de junio. En todo ese tiempo, los últimos 2 años, solamente 2 veces por debajo del promedio. Entonces, ese promedio es una referencia muy importante de soporte. La última vez que lo tocó fue 17.05, cuando vimos el mínimo reciente y de donde vimos alzas nuevamente hasta 19,50. Entonces, en la parte técnica, ese es un elemento muy importante y que el mercado estará obviamente tomando en cuenta, viéndolo y evaluando la reacción que tenga el tipo de cambio en estos momentos y en estos niveles, que serían prácticamente los 18 pesos que estamos viendo el día de hoy. En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, pues también estamos viendo que ha tenido un rally ganador importante. Hasta ayer llevaba 10 sesiones al alza, establece su récord 12 del año. De hecho, había aquí algunos datos de que 5 de estos 12 récords los impuso en agosto, 7 de ellos en julio. Hay un comportamiento alcista en los mercados en general, ¿no? Wall Street también está con récords en sus principales indicadores, pero ¿qué podríamos decir de la bolsa? ¿Son factores externos o también hay elementos internos, básicamente de las empresas, que los inversionistas estén tomando en cuenta? Pues mira, en la parte fundamental, que sería lo que estamos evaluando en ese sentido, percibimos que el potencial alcista de la bolsa podría estarse limitando. ¿A qué me refiero? Que podríamos pensar que algunas valuaciones están estiradas y que se encuentran en la parte alta de sus rangos históricos de valuaciones. Asimismo, el índice, pues sabemos, como bien lo comentas, que está en máximos históricos. Entonces pensamos que ese es un factor, aunque pensaríamos que el tema de flujos, por lo que comentábamos del apetito del riesgo, puede ser
en una ponderación mayor. También percibimos que de alguna manera el mercado también está asimilando que debería tener alguna corrección en algún momento y podría haber caídas importantes, que la volatilidad podría regresar muy pronto, y eso obviamente también ha generado, en mi opinión, cobertura de cortos. Y eso obviamente, aunque son compras, realmente no son las mismas compras que cuando uno quiere irse largo en un mercado. Estás comprando para cerrar una posición corta, entonces estás haciendo una operación de salida en vez de estar haciendo una operación de entrada. Entonces ese puede ser otro factor importante de por qué los mercados han continuado subiendo, pese a que realmente no tenemos muchos fundamentos que justifiquen precisamente las alzas. A eso iba y con eso quiero cerrar la entrevista contigo. Es precisamente algunos analistas ven que no se corresponde el comportamiento que está teniendo el mercado accionario con la economía, la situación económica en general. O sea, vemos que el crecimiento tiende a moderarse, tiende a desacelerarse, vemos que la inversión está bajando, el sector manufacturero con debilidad cada vez más acentuada, como que no hay esa correspondencia, entonces sí tendría que esperarse una corrección, una toma de utilidades y que este rally pues no se prolongara mucho más tiempo. Correcto. De hecho, nosotros estamos pensando en la parte técnica que los 48.500 es un nivel de resistencia muy importante. Ayer vimos en el intradía 48.900. Sin embargo, a precios de cierre semanal, los 48.500 consideramos que es una referencia importante de resistencia. Si esta se valida, podríamos ver a continuación caídas importantes en donde no descartaríamos inclusive niveles de 44.000, 42.500 e inclusive los 40.000 puntos. Obviamente habrá que ir evaluando cada uno de esos niveles. En la otra parte que tú me comentas, estamos viendo desde el 2009, cuando parecía imposible que las bolsas pudieran volver a subir en un muy buen tiempo, que las bolsas están teniendo avances de casi o más del 200% si consideramos, por ejemplo, el Standard & Poor's. Entonces, creemos que se ha desligado un poco la actividad económica de lo que están viendo los mercados en función de los flujos, de lo que sabemos de las tasas negativas, sabemos de la dificultad de dónde colocar el dinero de los inversionistas, de la incertidumbre. Entonces, recordemos que el mercado está en una fase plena alcista, pero esa fase se va a prolongar o no dependiendo de las condiciones de flujos y dependiendo de los niveles que vayamos viendo en las bolsas. Entonces, lo que yo diría resumiendo es que estamos viendo tintes tal vez de crisis política que está revuelto con una crisis económica junto con flujos en los mercados. Entonces, todos esos elementos eventualmente cada uno tendrá que tomar su adecuado lugar. Sin embargo, en el corto plazo, pues vamos a estar expuestos a todos estos impactos de volatilidad. Juan Francisco Caudillo, gracias por estar Víctor, aquí. Muy amable. Muy amable, gracias.